Faltaban 5.2 segundos y el aire se cortó como vidrio. El balón salió de las manos de LeBron. Rebotó en el aro y por un instante, San Antonio creyó que el título ya era una formalidad. Chris Bosh atrapó el rebote como si agarrara una vida. Giró sin pensar y soltó el pase hacia la esquina. Ray Allen, el tirador que había aprendido a respirar bajo presión, retrocedió un paso perfecto para no pisar la línea. Cuando la pelota voló, los Spurs ya habían probado el sabor del anillo. Cuando la red crujió, lo que se rompió no fue una defensa, fue una certeza. La pregunta no era por qué entró ese triple, la pregunta era más cruel. ¿Cómo puede un equipo, construido para controlar el tiempo, perderlo todo en una sola exhalación? Los Spurs llegaron a 2013 como quien vuelve a una casa antigua para cerrar una puerta pendiente. Tim Duncan ya no era un joven invencible, era un gigante que caminaba con calma, como si cada paso guardara años de golpes. Tony Parker jugaba con dolor escondido. Manu Ginóbili cargaba la memoria de finales amargos. Así Greg Popovich sostenía el tablero desde la banda con la mirada de quien cree que el baloncesto puede ser matemático si se ejecuta con disciplina. Miami, en cambio, era la negación de esa idea. El Heat vivía del vértigo, de la amenaza constante, del fuego que no pide permiso. LeBron James era una fuerza que parecía injusta. Dwayne Wade era orgullo con cicatrices, y el equipo entero jugaba con esa seguridad brutal de quien ya ha conquistado el mundo y ahora exige que el mundo lo reconozca otra vez. La serie no fue un simple choque de estilos, fue una pelea por decidir qué debía ganar en la era moderna. San Antonio insistía en el pase extra, en el corte silencioso, en la paciencia que desespera. Miami respondía con cambios agresivos, con transiciones brutales, con esa mirada de campeones que creen que el final siempre les pertenece. Cada juego se sentía como una negociación con el destino. Había noches en las que el ajedrez parecía inevitable. Los Spurs movían la pelota, y el Heat llegaba tarde un paso detrás, como si persiguiera una idea que se le escapaba. Y había otras noches en las que el fuego lo devoraba todo. Un robo, una carrera, un mate que convertía la arena en un grito, y de pronto cualquier plan se volvía humo. San Antonio se puso arriba en la serie y empezó a asomarse al borde. En el sexto juego, el trofeo ya parecía estacionado en la puerta. Duncan estaba jugando como si el tiempo no existiera, controlando la pintura, castigando cada segundo que Miami intentaba robar. Y entonces llegó el primer punto de no retorno, disfrazado de decisión táctica. Popovich buscó velocidad para resistir los cambios de Miami y sentó a Duncan. Tenía lógica, evitar que el Heat lo cazara en un cambio, proteger la línea de tres, sobrevivir al caos. Pero el caos se contesta. Sin Duncan, el rebote defensivo dejó de ser propiedad y se volvió posibilidad. Y cuando todo se reduce a una posibilidad, el baloncesto se vuelve ruleta. En la mesa el plan parecía cerrado. La serie estaba 3-2, faltaban suspiros, y Miami tiraba al límite de la desesperación. En el banco de San Antonio, nadie sonreía, pero el cuerpo ya se preparaba para celebrar. En la arena, algunos aficionados empezaron a moverse hacia la salida, como si no quisieran ver el final, y aún así, el baloncesto se burla justo ahí, en la pelota suelta, en el rebote que cae donde no debe, en el tiro libre que tiembla. La victoria, cuando se anticipa, se vuelve un objeto frágil que el destino se divierte en romper. El segundo punto de no retorno fue el triple de Allen, pero su veneno venía con una escena previa. Miami estaba contra las cuerdas. LeBron falló el tiro que parecía definitivo. Y aún así el balón no murió. Bosh lo rescató entre manos y cuerpos y Allen ejecutó el gesto más difícil del deporte. Hacer algo perfecto cuando el cuerpo solo quiere temblar. La prórroga no fue solo tiempo extra. Fue una sentencia psicológica. San Antonio, que había visto el título a centímetros, tuvo que volver a caminar hacia ese mismo precipicio con la sangre fría de quien no tiene derecho a quebrarse y con el corazón de quien ya se rompió sin que nadie lo viera. El tercer punto de no retorno llegó en el séptimo juego, cuando la serie dejó de ser táctica y se volvió emocional. Miami jugó como un equipo que olió sangre. San Antonio jugó como un equipo que escuchaba fantasmas. No fue vergüenza, fue algo peor, impotencia. El Heat levantó el trofeo y los Spurs quedaron congelados en una imagen cruel. Serios, inmóviles, como si el mundo siguiera, pero ellos se hubieran quedado atrapados en esos segundos finales. Esa derrota no terminaba en junio. Se llevaba a los entrenamientos de agosto, a las prácticas sin cámaras, a las conversaciones donde nadie habla de lo obvio,
porque lo obvio duele demasiado. Y ahí ocurrió la transformación más peligrosa. San Antonio dejó de buscar consuelo. Popovich no vendió discursos, vendió evidencia. Si el Fuego había ganado una vez, no se trataba de jugar mejor, se trataba de volverse implacables. La revancha se convirtió en una obsesión elegante. En vez de endurecerse, se refinaron. En vez de depender de una estrella, decidieron que el protagonista sería el sistema. Fue una decisión de identidad, una promesa interna. Nunca más dejar que una temporada se decida, por un rebote que se escapa y un paso atrás que cae como martillo. 12 meses después, la liga les regaló el rematch como se regala una prueba. No para consolar, sino para medir. Miami regresó en 2014, buscando algo que casi nadie consigue, la eternidad de un tricampeonato. Pero el cuerpo ya discutía con la leyenda. Wade era dolor y valentía, Bosh intentaba sostener la estructura, y LeBron otra vez cargaba la presión de ser el mejor en un mundo que nunca se conforma. San Antonio regresó distinto, no como un equipo hambriento, sino como un equipo que había aprendido a cocinar su hambre hasta convertirla en precisión. Y entonces apareció una ironía escrita por el destino: el calor. En el primer juego de 2014, el aire acondicionado falló, y la arena se convirtió en una cámara de vapor. La incomodidad dejó de ser detalle y se volvió argumento. LeBron empezó a sufrir calambres, entrando y saliendo como si, por primera vez, su cuerpo negara el derecho a dominar. Los Spurs olieron esa grieta y apretaron, aceleraron, castigaron la transición, cerraron el juego con una corrida que sonó a advertencia. El ajedrez no se distrae con el clima, encuentra una debilidad y la explota. Miami respondió en el segundo juego como responden los campeones, cuando sienten que el respeto se les escapa. Con orgullo puro, ganaron por poco, con un final apretado que devolvió la duda a la mesa. Durante unas horas, la narrativa se abrió como una herida. Tal vez 2013 había sido solo mala suerte. Tal vez el Fuego podía volver a imponerse. Tal vez San Antonio estaba destinado a ser el gran equipo que siempre llega y a veces cae. Esa duda fue el último respiro real de la era del Heat, porque cuando la serie viajó a Miami, los Spurs hicieron algo que en el deporte es una forma de crueldad: quitarle el drama al rival. No buscaron héroes, buscaron sistema. El balón empezó a moverse como si tuviera conciencia, entrando y saliendo de la pintura, encontrando esquinas, humillando ayudas. Boris Diaw apareció como un director escondido. Parker encontró ángulos imposibles. Duncan puso pantallas como paredes y los tiradores, Danny Green, Patty Mills, convirtieron cada segundo en una amenaza. Miami, construido para apagar incendios en el 1 contra 1, quedó persiguiendo sombras. Y cuando una defensa corre detrás de la pelota, ya no defiende, sobrevive. En ese laboratorio emergió Kawhi Leonard, joven y callado, con mirada de piedra. Se pegó a LeBron con una disciplina que parecía falta de miedo y, al mismo tiempo, empezó a atacar como si hubiera esperado este momento en silencio. No era la estrella que pedía el póster, era la pieza que cambia el tablero sin anunciarse. El Heat esperaba que Duncan, Parker o Ginobili cargaran el peso, pero el peso se repartió. Esa fue la verdadera venganza de San Antonio: convertir el talento en red y la red en asfixia. LeBron seguía siendo LeBron, pero cada vez que levantaba la vista, encontraba una pared distinta, un brazo distinto, un cuerpo distinto. El Fuego se daba cuenta de que no podía quemar algo que nunca se quedaba quieto. El cuarto juego fue el golpe que quebró la ilusión. La ventaja se volvió insulto, no por el marcador, sino por la sensación de inevitabilidad. Popovich no estaba ganando un partido. Estaba desarmando una era. Spoelstra movía piezas, pedía energía, cambiaba quintetos, pero el tablero ya estaba inclinado. La frustración se filtró en los tiros abiertos, en los regresos tarde, en esa mirada de Wade, que sabía que el cuerpo no siempre obedece a la voluntad. Y cuando el Fuego se da cuenta de que no puede quemar al rival, empieza a quemarse a sí mismo. Se precipita, se desespera, pierde claridad. En el quinto juego, Miami intentó un último rugido y tomó ventaja temprano, como si quisiera recordarles quiénes eran. Pero San Antonio ya no jugaba para recordar, jugaba para cerrar. Respondió con una avalancha de puntos que no se sintió como racha, sino como destino cumpliéndose. De pronto la serie se volvió una ceremonia. El pase extra, el triple abierto, el banco celebrando antes de que la pelota tocara la red. Cuando cayó la última bocina, los Spurs fueron campeones en 5, y la revancha quedó escrita con tinta dura. La belleza, cuando está afilada, también humilla. El cierre dejó dos legados distintos.
Miami aprendió que el fuego puede cambiar la historia con un solo tiro, pero también que vivir al borde tiene un costo que se paga tarde o temprano. San Antonio demostró que la paciencia no es pasividad, es control. Que la redención no llega con discursos, llega cuando un equipo decide que nunca más dependerá de una única posesión sin respuesta. Spurs contra Heat fue ajedrez contra fuego. Sí, pero también fue tiempo contra orgullo. Y al final, ganó el equipo que aceptó el dolor. Lo estudió como mapa y lo convirtió en plan. Si quieres más historias así, con rivalidades que cambian carreras, decisiones que pesan años y momentos que todavía duelen al recordarlos, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo documental.